¿qué es lo que hay para hoy? Tengo varias cosas para contarles. La primera, que nos quedan 2 temas previstos de programa para el curso. Te dirán, ¿cómo? Nos quedan solamente 2 temas y nos quedan todavía esta semana, o sea, terminaríamos el viernes 11 de noviembre. Es como que nos sobran clases. Y la razón por la cual nos sobran clases es muy simple. Ustedes optaron por venir en clases de 2 horas. O sea, se ha agregado 1 hora de clase semanal a lo que estaba originalmente previsto, que el otro curso no lo tuvo, porque ellos venían lo que ya se había pactado, que eran 3 horas semanales. Entonces, la pregunta es muy sencilla. ¿Qué es lo que quieren hacer en el tiempo que les va a quedar? Porque hemos venido haciendo más horas de la que correspondía y estamos terminando antes de lo planeado, ¿sí? Los temas que quedan son, que hoy vamos a ver ahora, cierre centralizado. Exacto. Y va a quedar un tema que considero que ustedes deberían saberlo, que es cómo conectar los parlantes en un sistema de audio teniendo en cuenta el concepto de impedancia, ¿sí? Es decir, sobre todo para no hacer macanas, para no cometer errores que después deriven en un tema del amplificador y tengan problemas. Así que esos son los 2 temas. Vamos a comenzar ahora a ver cierre centralizado, ¿sí? Acá tengo los servos, ya les voy a explicar qué son estos elementos, ¿sí? Y luego vamos a ver la parte de audio. ¿Qué es lo que pretenden hacer con el tiempo que les va a quedar? O sea, yo no vi la parte del motor de arranque, no sé si por ahí repasar eso. Bueno, está grabado de todos modos. Claro, sí, Javier. o sea, la estuve viendo, pero para hacerlo en práctica. Yo no tuve la práctica de la primera parte del electro, del electroventilador. Ese día que vos faltaste. Que yo falté ese día. Bueno. Y perdón. Sí, Después lo que me gustaría volver a repasar la conexión del electro doble. Que esa es complicada. Por eso. Esa Volver a tocar el tema. Bueno. O sea, de mi parte. Sí. Y aparte de la que me faltó el levante cristal ese. Ese día no viniste. Bueno. Pero ese igual puede venir un día antes un plato antes. No, es que vos pensás, Gastón, que ahora ustedes tienen tiempo. Claro, ese es el tema. O sea, tienen tiempo, tienen horas que, desde mi punto de vista, si yo estuviera en el lugar de ustedes, haría práctica. Bueno, eso es lo que quiero. Todo práctica. ¿Por qué? Porque las explicaciones las tienen grabadas. Claro, perfecto. O sea que yo haría práctica de todo lo que se me ocurra, todo lo que tenga adelante haría práctica de todo, si estuviera en el lugar de ustedes. Bueno, eso yo voy a hacer eso. Así que vamos a ver, les propongo que veamos los 2 temas que nos quedan. Perfecto. Y el tema, las clases y las horas que sobren, cada uno las administra como quiere. Es decir, viene un día y dice, bueno, a mí me interesa tal cosa, ¿sí? Y se hace el práctico. A vos te interesará otra, a él le interesará otra, a vos te interesará otra. Cada uno tiene su propio interés. No, está bueno. Sí, hay mejores. Y si se les ocurre, porque puede ocurrir, de que tengan en mente algo, un circuito, de algo que alguna vez les llamó la atención en algún vehículo y que no lo contempló el curso, puede ocurrir. Entonces me lo plantean y lo vemos. Perfecto. Puede ocurrir algo. O sea, qué sé yo, por ejemplo, es algo que no lo vemos, no está previsto en el programa de electricidad, pero un tema que les puede llegar a interesar. ¿Cómo es el circuito de una bomba eléctrica de combustible? Sí. Es un dispositivo eléctrico, Claro. No es un dispositivo electrónico. Exacto. Entonces, eso podría... Digo algo por mencionar que hoy todos los vehículos de calle, inclusive no tienen que ser muy nuevos, todos los vehículos, la mayoría tiene bomba eléctrica. Entonces, ¿cómo se hace para evaluar eso? Exacto. Bueno, así digo algo al voleo. Ustedes pueden pensar en cualquier circuito que a ustedes les parezca.
Ok. El tema del día, entonces, corresponde a cierre centralizado. Lo que dispongo aquí es un conjunto de servomecanismos, ya les voy a explicar qué es lo que es, tengo varios. Por ejemplo, fíjense, en apariencia son iguales desde el punto de vista físico-mecánico. Sin embargo, miramos los cables y nos damos cuenta que el que tengo en la mano izquierda es como que tiene mucho más cables que el que tengo en la mano derecha. Bueno, evidentemente hay algo de diferente entre estos dos servos donde físicamente son iguales. Así que el tema es muy simple. Estos servos que dispongo se llaman servos mecanismos y forman parte de un cierre centralizado universal. Así se llama. ¿Por qué se llaman cierre centralizado universal? Porque se los puede adaptar a cualquier vehículo. O sea más nuevo o sea muy antiguo, ustedes le pueden poner estos cierres centralizados a un auto. En la caja, que ya no la tengo porque los chicos del año pasado no sé qué lo que hicieron, viene un conjunto de elementos. No solo que vienen los servos, sino que viene el mazo, el cableado, listo para ser conectado y conectado al vehículo. Viene también una pequeña central electrónica. Esa central electrónica es la que va a permitir hacer funcionar los servos correctamente. También trae un fusible aéreo, o sea que no hace falta intervenir la instalación de fusibles que ustedes ya tienen en el auto. Trae su propio fusible, como si fuera una alarma. Y trae también un conjunto de elementos que forman parte de una cerrajería, son herrajes, vamos a llamarle en términos generales. ¿Para qué? Para poder adaptar estos dispositivos a la puerta. Desde el punto de vista mecánico, ¿cómo fijo este elemento en la puerta? Tiene que haber algún modo. Además, piensen ustedes, ¿cómo voy a adaptar en puertas distintas? No es lo mismo la puerta de una camioneta que la puerta de un auto. Entonces, ¿cómo hago para adaptar esto? Bueno, esa sería la parte mecánica, digamos. Inmediatamente lo que nos interesa a nosotros es la parte eléctrica. Voy a comenzar definiendo qué es un servomecanismo. ¿A qué se le llama servomecanismo? La palabra servo, ¿qué significa? La palabra servo es una palabra que se usa cuando hay asociados un motor eléctrico y un mecanismo. Un motor más, voy a poner acá, servo, es igual a motor eléctrico, ¿no? Más mecanismo. Ese término es un término genérico. Y ustedes pueden tener servos para uso automotriz o pueden tener servos para aplicaciones industriales, máquinas de herramienta de todo tipo. Hay servos en los aviones, hay servos en los ómnibus. El accionamiento, inclusive en vez de ser un motor eléctrico, puede ser de otro orden, puede ser hidráulico. Correcto. Y puede ser también neumático. Así que miren la amplitud de la palabra servo. O sea, es una palabra muy, muy grande. Los servomecanismos, si bien es cierto que son antiguos, que tienen muchos años, sobre todo se los comenzó a usar asiduamente a partir de la Segunda Guerra Mundial. Se comenzó a desarrollar tecnología que se puso en práctica recién, sobre todo en la Guerra de Vietnam. Si ustedes miran alguna película antigua o algún documental de la época, van a ver que armas de aquella época eran ya automáticas. ¿Sí? Entonces, a ese conjunto de elementos que es mecánica, más algo que acciona el mecanismo, que, insisto,
Puede ser un motor eléctrico, como es este el caso. Puede ser de accionamiento hidráulico, puede ser neumático. Ya era un servomecánico. En ingeniería hay una gran especialidad muy conocida que se llama teoría de los sistemas de control, que se dedica a estudiar los servomecanismos. O sea, miren si será importante y será de grande el espectro de conocimiento para poder hablar de servomecanismos. Aquí nosotros tenemos algo muy elemental. El motor que disponemos aquí adentro es un motor de corriente continua de 12 volts. Eso es lo que hay aquí dentro. ¿Qué más? Solidario al motor, es decir, que tengo aquí, vamos a poner un motorcito, tengo un eje, ¿sí?, con un piñón, y en este caso, estoy hablando de este caso, tengo aquí algo que pretende ser una cremallera. Entonces, si le damos energía a nuestro motor de corriente continua, el eje gira, ¿y qué pasa con la cremallera? Hacia un lado y hacia el otro. Si le invierto la polaridad del motorcito, mi eje gira para el otro lado, la cremallera va y viene. ¿Sí? Eso es esto. No tiene otra cosa en su interior. Ahora, ustedes dirán, eso está muy bien para este servo que tiene dos cables. Se entienden los dos cables, porque son los dos cables del motor de continuo. Pero ¿y este otro muchacho? ¿Y ese es como el maestro? Ajá. Que tiene 5 cables, es como que me sobran 3. Acá hay un problema. Bueno, ¿qué hizo? Se lo cortamos, nada más. ¿Qué hizo el fabricante acá? Bueno, el fabricante colocó no solo los elementos ya descriptos, sino que además colocó en su interior un interruptor, que lo voy a dibujar, a ver, así. O llave inversora. Por eso los 3 cables. Así que tengo 3 cables más 2, son los 5. Son los 5 que tengo acá. La pregunta es, ¿para qué puso el fabricante una llave inversora? ¿Qué buscaba? Simplemente, cuando la cremallera se desplaza, mueve a este interruptor de un lado para el otro. Así que tenemos un sensor que nos dice si la cremallera está toda a la derecha o está toda a la izquierda. Es un sensor de posición, o también llamado sensor fin de carrera, porque hace el cambio de estado cuando la cremallera llega al fin del movimiento mecánico, cuando llegó su límite, de un lado mecánicamente y del otro lado mecánicamente también. ¿Le cortaría los otros 3? Disculpame, no te entiendo, Javier. Tendría que cortar, o sea, como que de ese salen el contacto para cortar los otros 3. Ah, muy bien. Javier se adelantó a lo que yo tenía planeado decir, ¿sí? Él está diciendo, bueno, entonces quiere decir que si mecánicamente, dice Javier, esto llegó a su tope, atención, yo tengo que cortarle la energía al motor, porque si lo sigo con alimentación aquí, voy a quemar el motorcito. Así que Javier estaba pensando en usar esta llave para cortar la energía a uno de los cables. Efectivamente, para eso se usa. Y como bien decía Gastón, estos servos reciben un nombre en la jerga. El que tiene 5 cables se lo conoce como maestro, y el que tiene solamente 2 cables se lo conoce como esclavo. El concepto es que el maestro
gobierna al esclavo. En un vehículo cualquiera, los motores de corriente continua de los 4 servos están en paralelo. No se olviden esto. Están en paralelo. ¿Qué significa? Que si un maestro recibe 12 volts en el motor, esos mismos 12 volts lo tienen que recibir los otros 3 servos. Dicho de otra forma, si el maestro que tengo aquí en la mano sube, ¿qué va a pasar con los otros servos? Van a subir todos. Todos tienen que subir. Exactamente. Es decir, destrabo las puertas. Si el maestro baja, ¿qué va a pasar con los otros? Todos tienen que obedecer lo mismo. Tienen que bajar. Ese es el concepto de los cierres centralizados de las puertas de todos los autos que andan dando vuelta en la calle. No importa que el vehículo ya haya traído el cierre centralizado de fábrica o que ustedes se lo hayan colocado, como es este caso, de uno universal. Pero, o sea, los más nuevos traen lo mismo. Traen, no, mecánicamente no son iguales a esto, Javier, ¿eh? Lo que traen los vehículos hoy en día, que es muy común, es que el servo viene integrado en la cerradura. Las cerraduras, te vas a dar cuenta, son considerablemente grandes. Y por el tamborcito solo nomás y... Disculpame. Que los otros autos lo el tamborcito solo nomás. Correcto, muy bien la observación de Gastón. En un vehículo, digamos, convencional, que no trae de fábrica el cierre centralizado, cuando vos quitas el tapizado y miras, vas a ver el mecanismo correspondiente a la palanquita, ¿no? Si lo tiene, el pistillo, hay muchos autos que ustedes habrán visto que ese pistillo de arriba, ese botoncito ya no lo trae más, sino que el botoncito está en la palanquita misma, lo habrán visto. Y cuando quitan eso, se encuentran con que está el tamborcito de la cerradura, que forma parte de este mecanismo de la palanquita. Y la cerradura propiamente dicha. Ahora, en un auto con el servo de fábrica, ya trae esto en el cuerpo de la cerradura. Y se van a dar cuenta porque físicamente la cerradura es más grande. Además del cuerpo de la cerradura, van a ver que tiene conexión eléctrica. Entonces, bueno, es muy evidente que esa cerradura tiene un servo adentro. ¿Sí? Y eso traen todos, salvo algunos autos de gama alta. Yo lo que he podido ver en autos de origen alemán. Por ejemplo, Mercedes-Benz. En esos autos, ustedes, en algunos, no todos, y son más de estos últimos años, ustedes cierran la puerta, y aunque le dan con tutti a la puerta para cerrarla, ¿sí?, van a ver que cuando llega, la puerta, un tanto así, se frena sola. Y aunque ustedes ya la soltaron a la puerta, ¡clac!, ella sola cierra. Son de accionamiento neumático, igual que Audi. Audi en algunos modelos tiene el mismo sistema. Y ustedes dirán, pero estos muchachos se han recontracomplicado la vida, porque de accionamiento neumático significa que hay que tener un circuito neumático dentro del vehículo para las puertas, hay que tener un compresor. O sea, miren la complejidad. Pero han ganado en algo, en seguridad. ¿Por qué ustedes dirán? Porque es muy difícil desbloquear el sistema de las puertas de un Mercedes. ¿Por qué? Porque es de accionamiento neumático. No es tan fácil. Sin embargo, vi una vez una película, no una película, sino un video en YouTube, de cómo siempre hay alguien que está pensando lo opuesto a lo que se piensa en ingeniería, ¿no? Siempre hay alguien. Es increíble, la imaginación del ser humano es sorprendente. Lo vi hace como 3, 4 años, o sea, no mucho. Mercedes había sacado un modelo nuevo de sus autos y en la propaganda se hacía alarde de que el vehículo era muy seguro
y que no era factible desbloquearlo electrónicamente las puertas a alguien desde afuera y abrirlo. No era posible robarlo. Esa era la propaganda. Hasta que alguien encontró la forma de abrir. Yo vi uno capaz que era de la pelotita, ¿sí o no? No. Ese auto, entre otras tantas sofisticaciones que tiene sensores de humo. Tiene sensores de humo. ¿Qué hicieron? Encontraron un Mercedes estacionado, le metieron fueguito abajo con humo, el sensor lo detectó, abrió la puerta. Pensando de que, lógico que la gente que estaba dentro se iba a quedar atrapada dentro del auto. Le abrió automáticamente las 4 puertas, no una. Le abrió las 4. El video está en YouTube, si ustedes lo buscan lo van a encontrar. O al menos yo lo vi ahí en ese momento. Es increíble la imaginación. Le hacían una pelotita de tenis, un agujerito así, y como que le ponían así donde se pone la llave, digamos. Ajá. Y ahí como que le daba así el golpe a la pelotita y con la presión de aire, ¿sí? Como se lo acaba de salir, con la pelotita manda presión. Y ahí trababa, pero no sé qué. No lo sé. Yo te digo lo que yo he visto, era un Mercedes nuevo, se notaba la legua y lo abrieron, No te me acuerdo qué auto era, pero le hacía un huequito así chiquitito como la cerradura de mí. Claro, pero no lo tenía centralizado. Pero capaz que debe haber tenido neumático porque... No lo sé. O algo así, ¿no? Porque parece que con el coso se... Bueno, hubo un caso aquí en Argentina que fue un ícono. Fue todo un desastre para la empresa Renault en su momento. Les hablo de allá de las décadas del 90, cuando Renault larga al mercado el Renault Fuego, y entre los chiches que venía era cierre centralizado. Para la época era de otro planeta. Hasta que alguien encontró la forma de abrir el cierre centralizado del Renault Fuego sin prácticamente meter nada en la cerradura. Descubrieron que había un defecto y yo en Córdoba tenía la cerradura porque un alumno me la regaló. Un alumno me regaló la cerradura del Fuego. ¿Qué hacían? Le pegaban una muy buena patada en la parte de abajo de la puerta. En la parte inferior, un golpe seco. Y si no, con la mano. ¡Pum! De abajo. Muy fuerte tiene que ser, ¿eh? La cerradura estaba formada por 2 imanes. Era un cilindro que se desplazaba hacia arriba y hacia abajo. Cuando el golpe dado abajo de la puerta era fuerte, el imán saltaba y el imán de arriba lo atraía y destrababa sola la puerta. Se abrían las 2 puertas de la coupé. Cuando Renault se enteró, por supuesto que cambió el sistema porque equipó también con ese sistema al que era el Renault 18, el más caro que había en ese momento. Lo equipó con el mismo sistema. Robaron estéreos con esa técnica en Córdoba hasta que se arrestaron. Todo el mundo sabía cómo abrir un Renault 18 o un Renault Fuego con esa técnica. Y yo como tuve la cerradura, pude ver el mecanismo, era muy primitivo. Cualquiera que lo piensa, no pudieron haber puesto en un auto de esa época eso. Sin embargo lo ponen, las fábricas cometen errores. Seguro que sí. Bueno. Yo perdí la llave del mío y de mi auto y estuvo como, no sé, 2 semanas por ahí fuera de mi casa. Claro. Y me contaron, bueno, hasta que llamé al cerrajero y se me había terminado la batería. Yo tenía el estéreo y parece que quedó prendido. Claro. Centralizado. Y quería abrir con la de atrás y en el mío, si vos lo levantás el primero, de la puerta, digamos, los otros no se levantan. No se levantan, correcto. Está bien, se abre del conductor. Así que tuvo que hacer hasta que bajó un poco el vidrio. Tuvo un rato hablándose. No, sí. Cuando podía abrir un poquito la puerta, no sabes nada. No, y bueno, ahí le metía así, con una tabla, no sé qué le trababa así. Le metí una tablilla así con tipo una punta, ¿no? Y ahí le metía la lámpara. Con un hilo, Sí, con un alambre. Con un alambre y le hacía un tipo ganchito y le enganchaba en la palanquita. Correcto. Después de pasar lo mismo a mí, ya aprendí ya. De canceladito abre con un hilo. ¿Con hilo? Sí. Mira vos. Tipo una soguita. Una soguita, un lacito. Sí. Ajá, y le tira, digamos. Lo tira y lo enlaza y de ahí lo puedes tirar. Lo abre y lo mete así de punta. Claro. El problema es que se habrán dado cuenta que los autos ahora ya no traen más ese pistillo visual. No sé si lo han visto, que ya los autos ya no lo traen más. Que está
en la palanquita, al lado de Sí, adentro. ahí le meten el ganchito y- O sea que ya es, y es un botón, suele ser un botón. O sea que si al botón no lo apretás, no tenés modo de destrabarlo. O sea, se complica. Pero lo que hay que tener cuidado es, digamos, de no quedarse sin batería. Seguro. Bueno, muchachos, ¿qué es lo que vamos a hacer como práctica? ¿Sí? Permítanme. Así. ¿Qué van a hacer como práctico? Bueno, como práctico, primero me interesa que en los servos maestros detecten cuáles son los cables del interruptor, la llave inversora, y cuáles son los cables del motor. Es muy fácil. Segundo, alimenten el motor. Repito, segundo paso, alimentar el motor, naturalmente con 12 volt, esto funciona con 12 volt. Y les voy a pedir encarecidamente que tengan mucho cuidado. Cuando ustedes le den tensión al servo con 12 volt, se van a dar cuenta que el servo, bueno, vamos a suponer que sale, ¿sí? Llega al fin de la carrera y obviamente queda ahí. Le tienen que cortar la energía. Ya me ha pasado otros años en Córdoba con alumnos que se ponen a conversar y se olvidan la llave cerrada, y después yo entro al aula y siento olor a quemado, ellos no se dan cuenta, siguen hablando, y cuando vengo a ver, esto se suelta porque se derrite por dentro el motor, se hace un masacote el motor y se traba mecánicamente, no sirve más el servo, hay que tirarlo. ¿Sí? O sea, préstenle atención a eso, porque si no se van a quedar sin servo un rato. Seguro. ¿Sí? Porque no sirve, después no sirve más, hay que tirarlo. Esa va a ser la primera parte entonces del práctico. Una vez que tengan eso identificado, les voy a pedir algo a posteriori, cuando ustedes me digan, sí, ya entendimos cuáles son los cables, ya sabemos cuáles son los cables del motor y cuáles son los cables de la llave, ya los probamos. ¿Sí? Así que les reparto los servos para que hagan el práctico.